Un escritor famoso, enigmático, marcado por la tragedia y considerado uno de los grandes maestros del terror y la poesía oscura. Su vida y obra son un reflejo de la fragilidad humana y del misterio que envuelve la existencia. Hoy hablamos de Edgar Allan Poe, el escritor que vivió entre la razón y la locura. Edgar Allan Poe nació en Boston en 1809, en el seno de una familia de actores ambulantes. Su infancia estuvo marcada por la tragedia desde el inicio. Su padre abandonó el hogar cuando él era todavía un bebé, y su madre murió de tuberculosis cuando Poe tenía apenas 2 años. Huérfano y sin recursos, fue acogido por el matrimonio Allan en Richmond, Virginia. Aunque nunca lo adoptaron legalmente, Poe tomó su apellido y vivió con ellos gran parte de su juventud. Desde pequeño mostró inclinación por la poesía y la imaginación, aunque también un carácter sensible y melancólico que lo acompañaría durante toda su vida. Años más tarde, ingresó en la Universidad de Virginia, donde destacó por su inteligencia y sus aptitudes literarias. Sin embargo, los problemas aparecieron pronto. Contrajo numerosas deudas de juego y se enemistó con su tutor, John Allan, por su falta de disciplina. Tras abandonar la universidad, intentó labrarse un futuro militar en la Academia de West Point, pero fue expulsado tras reiteradas faltas. Aquellos primeros años reflejan a un joven talentoso, pero incapaz de adaptarse a los moldes sociales. Un espíritu libre que parecía estar en permanente conflicto con el mundo que lo rodeaba. En busca de sustento, Poe se volcó en la escritura y en el periodismo. Trabajó como redactor y crítico literario en varias revistas estadounidenses, ganándose pronto la fama de crítico implacable, a menudo temido por la dureza de sus reseñas. Al mismo tiempo, publicaba relatos y poemas en los que exploraba la oscuridad del alma humana. Obras como Tamerlane and Other Poems le dieron sus primeros reconocimientos, aunque aún vivía en la precariedad. Fue un escritor que luchó contra viento y marea por dedicarse únicamente a la literatura, algo prácticamente imposible en su época. La fama le llegó gracias a sus relatos de terror psicológico y atmósferas macabras. Cuentos como El gato negro, La caída de la casa Usher, El pozo y el péndulo o El corazón delator se convirtieron en clásicos instantáneos. En ellos exploraba temas como la culpa, la locura, la muerte y lo sobrenatural con un estilo directo, envolvente y angustiante. Pero no todo fue terror. Con Los crímenes de la calle Morgue, Poe inventó prácticamente el género detectivesco moderno, con un investigador brillante que resolvía enigmas mediante la lógica y la deducción. Poe probablemente no existiría Sherlock Holmes ni tantas historias policíacas que consumimos hoy en día. Si este vídeo no te da escalofríos, al menos que te dé ganas de dejar un like. Y recuerda, no hacerlo podría ser más terrorífico que los relatos de Poe. Cuando Poe nació en Boston en 1809, la ciudad ya era un centro vibrante de la vida cultural y política de Estados Unidos. Boston era conocida como la Atenas de América, por su efervescencia intelectual, hogar de filósofos, poetas y pensadores trascendentalistas como Emerson y Thoreau. La relación de Poe con su ciudad natal fue ambivalente. Aunque Boston lo vio nacer, él la criticaba duramente, especialmente a sus escritores, a quienes llamaba, con sarcasmo, la Frogpondian Society, Sociedad de la Charca de Ranas. Mientras el trascendentalismo predicaba optimismo, espiritualidad y fe en el progreso humano, Poe se mantenía en la otra orilla, pesimista, oscuro, obsesionado con la decadencia y la muerte. Esta oposición
lo hizo una figura incómoda en el panorama literario de su época, pero también lo convirtió en un autor único y adelantado a su tiempo. Edgar Allan Poe dejó un legado reducido en cantidad, pero inmenso en calidad e influencia. Entre sus obras más célebres está el poema El Cuervo, de 1845, que lo catapultó a la fama y se convirtió en el símbolo absoluto de su estilo, oscuro, melancólico y musical. En narrativa destacan relatos de terror psicológico como La caída de la casa Usher, que explora la decadencia y la locura. El corazón delator, donde la culpa atormenta al protagonista hasta la paranoia, y El gato negro, cargado de violencia y superstición. Pero Poe no solo cultivó el terror. Con Los crímenes de la calle Morgue creó el detective Dupin, el antecesor directo de Sherlock Holmes, inaugurando así el género policial moderno. En el terreno de la ciencia ficción, también se adelantó a su tiempo con relatos como La narración de Arthur Gordon Pym, donde la aventura se mezcla con lo fantástico. Su producción puede parecer breve, pero cada texto de Poe fue una semilla que germinó en géneros literarios enteros. Poe mismo afirmaba que muchas de sus ideas nacían de sueños vívidos y perturbadores. En varias cartas hablaba de cómo, medio dormido, veía escenas completas que luego transformaba en relatos. Para algunos estudiosos, su imaginación parecía casi premonitoria, como si estuviera conectado con algo más allá de lo terrenal. En el terreno personal, Poe encontró amor en su prima Virginia Clemm, con quien se casó cuando ella tenía apenas 13 años. A pesar de la diferencia de edad, la unión fue profunda y sincera, pero también trágica. Virginia enfermó de tuberculosis y falleció siendo aún muy joven, dejando a Poe devastado. Esta pérdida lo hundió en una espiral de depresión y alcoholismo que se sumaba a la constante pobreza en la que vivía. El escritor nunca logró estabilidad económica y a menudo dependía de colaboraciones mal pagadas para sobrevivir. Uno de los temas más inquietantes en la obra de Poe es el temor a la sepultura prematura, muy común en el siglo XIX. En aquella época, sin los avances médicos actuales, era frecuente que personas con enfermedades o en estados de coma fueran declaradas muertas por error. Poe, obsesionado con la fragilidad de la vida y la delgada línea entre la conciencia y la muerte, transformó este miedo en historias estremecedoras. En relatos como El entierro prematuro, describe con detalle angustiante la experiencia de despertar dentro de un ataúd. Esta obsesión era reflejo tanto de los horrores de su tiempo como de su mente atormentada. Para Poe, la idea de ser enterrado vivo representaba el terror absoluto, estar atrapado en la oscuridad, sin escape, condenado por error a un destino peor que la propia muerte. Y tú, no dejes que el algoritmo entierre vivo a mi canal. Suscríbete y, como el cuervo, digámosle juntos nunca más. El final de Poe fue tan enigmático como muchas de sus obras. En 1849 fue encontrado delirando en las calles de Baltimore, vestido con ropas que no eran las suyas y en un estado de confusión total. Murió pocos días después en un hospital, con apenas 40 años, y hasta hoy las causas exactas siguen siendo un misterio. Algunos sostienen que fue víctima del alcohol y las drogas. Otros hablan de enfermedades como la rabia o el cólera. E incluso hay teorías sobre un asesinato político. Lo cierto es que su muerte contribuyó a alimentar la leyenda de un autor que parecía vivir dentro de sus propios relatos. Un año antes de fallecer, Poe escribió el relato Eureka, donde reflexiona sobre el universo, la muerte y el alma. Muchos lo han interpretado como una despedida consciente, casi profética, ya que poco después murió de manera misteriosa en Baltimore. El impacto de Edgar Allan Poe en la literatura mundial es incalculable. Es considerado el padre del cuento moderno, y su influencia se extiende desde los poetas simbolistas franceses como Baudelaire
hasta autores como Lovecraft, Borges y Cortázar. Además, su poema El Cuervo lo convirtió en una figura icónica del romanticismo oscuro, recitado y homenajeado en múltiples culturas. Sus obsesiones con lo macabro, la belleza y lo inexplicable siguen inspirando a escritores, cineastas, músicos y artistas visuales en todo el mundo. Poe fue, de hecho, el primer escritor estadounidense que intentó vivir únicamente de la escritura, aunque con muchas dificultades. Su vida bohemia y atormentada lo convirtieron en un mito casi tan interesante como sus obras. La asociación de su figura con el cuervo y la estética gótica lo han convertido en un símbolo cultural, y su tumba en Baltimore se ha transformado en un lugar de peregrinación para los amantes del misterio. Edgar Allan Poe no fue solo un narrador de cuentos macabros, fue un pionero que abrió caminos en la literatura, un innovador que exploró la mente humana y un poeta que supo convertir la tragedia en arte. Su vida breve y turbulenta nos recuerda que, a veces, la genialidad surge de la oscuridad más profunda. A través de sus relatos, Poe sigue hablándonos de la fragilidad de la razón, de la obsesión con la muerte y del fino hilo que separa la cordura de la locura.